Hola, bueno, hoy es 19 de mayo 2023. Continúo con esta capacitación en técnicas para defensores en juicio oral. Obviamente que si esto lo ve un fiscal, pues también bienvenido sea. Hoy pongan pay attention. It's very important. Es muy importante esta clase en el día de hoy. La voy a dividir porque es que es muy largo. Pero voy a entrar en el tema del interrogatorio directo. Y el del cruzado o el cross examination o el contrainterrogatorio, pues también llegaría a él en su debido momento. Ya está al aire mi segundo curso, pues del número 2 de capacitación, y ahora hoy haré pues hasta donde sea posible 2 para que suban por ahí el lunes más o menos, porque como se avecina el juicio oral para el 26 de mayo de Johnny Leal, pues es necesario que ustedes entiendan, comprendan, evalúen todos esos temas de interrogatorio, contrainterrogatorio y las objeciones. Como ustedes ya tienen de propia mano allí, porque me han pedido el seminario, el primero sobre acusación preparatoria y juicio oral, los dos juicios que están allí, el de Isidoro y el de Eduardo Mina. Pues muy bien, me di a la tarea de revisar, porque bueno, pues uno teniendo esas redes sociales allí en YouTube aparece, pues uno revisarlo y decir dónde fue que la embarré. Porque el de Isidoro, pues llegará en su momento en que voy a decir de pronto un error que cometí. Alguien me lo echó de ver y me lo dijo. Y sí, tiene toda la razón. Porque en el contrainterrogatorio, la idea es que uno no pregunte si no sabe las respuestas, como les he dicho. El cross-examination tiene la finalidad de refutar el testigo y uno ya debe saber la respuesta que le va a dar, y por eso entonces en la pregunta está la respuesta. Es sugestiva. Pero eso no quiere decir que en el contrainterrogatorio yo no pueda hacer preguntas directas, claro que sí. El problema es que usted termina o arreglándole el caminado al fiscal y embarrándola. Y yo diría que bueno, ahí lo reconozco, un error, sí. Una pregunta que no sabía que cuando la señora, la que fue señora Isidoro, llegó y se sentó en el sala judicial en el contrainterrogatorio, le hice una pregunta. Recuerdo más bien, creo que yo la había solicitado también. Tengo que revisar de todas maneras. No sé si fue en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio, pero hice una pregunta de la que yo no sabía la respuesta y me dijo algo que fue perjudicial, pero lo voy a dejar así en stand-by. Tengo que revisarlo otra vez. Solamente hoy me voy a ceñir al interrogatorio de Eduardo Mina, porque me voy a ubicar aquí para el ejemplo de objeciones al fiscal como defensor. En las preguntas que hizo el fiscal a la testigo Jenny del caso de Eduardo Mina, de Eduardo Córdoba, que se llama él, pero más conocido como Mina, en el del prestamista. Y entonces, como ustedes tienen ya esto, pues ya fácil. Yo llegué, encontré por acá en la página, al finalizar el juicio completo del prestamista por homicidio. Entonces váyanse ustedes al QR de la audiencia que se realizó, fue la del 5 del 9 de septiembre, de noviembre, perdón. A ver, vamos a mirar. Esta se realizó el 9 de septiembre del 2017. Miren lo que ustedes escuchen al juez, al doctor Nazario, cuando sienta el testigo, la fiscal, la señora Jenny, que era la esposa del señor Juan, conocido como J. Recuerden ustedes, los pongo en el contexto, que ese día llegó
Eduardo Mina primero y a las 7 pasaditas de la mañana, 7:20 más o menos, lo estaba esperando el señor J para recibirle lo que había recogido del dinero de esos préstamos a Gota. Pero también iba a llegar John, otro que igual hacía la ruta, pero según la testigo decía que era el primero en llegar y lo esperaban a las 7, pero que llegó como hacia las 8, pero que a las 7:20 puntual llegó Mina y que con él se demoraba mucho la entrega. Entonces ahí está en la parte de afuera. El señor desde la ventana, el segundo piso, ve por la ventana en un vidrio del que no se puede mirar hacia adentro sino hacia afuera, y le dice a la mujer: ve, llegó Mina. Bueno, y se dispone a abrirle para hacerle la entrega. Ahí es cuando entonces aparece un sujeto, un individuo, a que le cambien un billete de 50 y que al encontrar la puerta ya abierta entra y le dispara en varias oportunidades al prestamista, produciendo la muerte inmediata en el tercer piso. Una casa del primero, el segundo, tercer. Y allí entonces se sucede todo lo que van a escuchar. Las preguntas entonces, el que les decía que el juez les advierte, y lo van a escuchar aquí, a las partes. Mire, la ruta de la preparatoria. ¿Para qué yo decreté esos testigos y para qué los va a sentar allí? Por eso le he dicho que esa es la carta de navegación, la preparatoria, porque en el caso de Johnny Leal vi inconsistencias con el tema del cuchillo. Entonces, pues uno tiene que tenerla clara como defensor qué testigo de acreditación es el que va a entrar en evidencia física. En este caso, ¿qué es lo que va a hablar el testigo? Entonces, sin más, escuchemos unas partes donde yo objeto las preguntas, porque como bien les mostré el libro de En paz descanse de Bárcenas, en la página 166, muy rápidamente, pues allí aparecen las objeciones y él tomó dato de eso, grosso modo, en un video que aparece por allí, mío, sobre objeciones, pues objetan cuando son preguntas, cuando no se sientan las bases probatorias, primero. Pregunta capciosa, artículo 392, o confusa. Pregunta inconducente, pregunta sugestiva, 392. Preguntas sugestivas porque, como en la pregunta directa del fiscal, en este caso, tiene que preguntar, diga, cómo, cuándo y dónde, tiene que sacarle el testigo. Pero si él le pone en la boca del testigo lo que quiere que le diga, eso es una sugestión. Y él está en el directo y no puede. Objeción. No puedes ponerle palabras en la boca al testigo, porque no. Es en el contrainterrogatorio. Preguntas conclusivas de opinión, especulativas, argumentativas, compuestas, repetidas, tendenciosa, de privilegio, de oídas o de referencia, de conducta y ofensivas. Tampoco se puede hacer pregunta a un testigo que no es calificado sobre preguntas que le correspondan a un perito. O sea, que sea una persona que técnicamente tenga conocimiento, de lo contrario no puede hacerse. Entonces, permítanme ver, vamos avanzando en ese interrogatorio para que ustedes se vayan dando cuenta. Entonces, la ruta, la carta de navegación es la preparatoria, y ahí tiene que usted tener la lista ya para cuando sientan ese testigo. A ver, ¿para qué es que lo llevaron allá al juicio oral? Bueno, permítame entonces. Sander, por haber venido al juicio, muy amable, puede retirarse. Gracias, señoría. A usted. Vayan al QR ya, ahí está. Esta es del 9 de noviembre del 2017, la sesión. Ahí aparecen. Es importante ver, vuelve y repite el despacho, las actas de las audiencias preparatorias, porque esas son el norte de los temas que van a tratar los testigos. Y este testigo, el despacho, lo decretó por un tema que no fue tocado aquí el día de hoy. Señora fiscal, su siguiente testigo. Señoría, llamo como testigo a la señora Jenny Juliana Rodríguez Osorio. Bien, aquí ya entra entonces la testigo,
la esposa del señor, que ese día estaban en el inmueble, y ella es testigo de parte de lo que sucedió. Bien, a ver, permítame un segundo. Es que tengo que aclarar algo, ¿no? Debido a que estudié y analicé el tema de la coautoría, ya bastante y ampliamente tratado por ese libro, pues, que me regaló el doctor de la coautoría, y entonces Daniel Arias, Carlos Daniel. Resulta de que allí, coautoría, pues sabemos que según el artículo 29 es ponerse de acuerdo, una división de trabajo, y el tema del aporte, codivisión, coejecución, y un aporte esencial para hablar de coautoría. Porque el juez en este caso a la fiscal le dijo, señora fiscal, usted me está trayendo a mí aquí como coautor. Recuerda que eso tiene unas condiciones especiales, no como cómplice. Y en ese caso parecía más bien ser un cómplice que el tema de coautoría, pero ella lo llevó como coautor, y el juez le dijo, vea, señora juez, usted tiene la carga de la prueba para determinar que él es coautor. Por eso entonces es importantísimo eso. Coautor, coejecutor, quien domina el sí y el cómo de la conducta periférica, conducta nuclear o periférica. Ese es el tema esencial para hablar de coautoría, pero complicidad no, ese es el que hace un aporte allí que no es esencial. La conducta se produce o no se produce sin su ayuda, punto. Entonces, veamos, sigamos. Voy a avanzar un poco porque es que para que ustedes se den cuenta cuando las objeciones. Aquí tengo, entonces la testigo, voy a resumir. La testigo entró, la señora Jenny entra al minuto 37 de ese video. Usted como ya lo tienen, ya tiene mi seminario, capacitación de acusación preparatoria y juicio oral. Entonces, si no lo tenés allí, entonces pedilo. mescobar1961@hotmail.com. Es gratis, ahí te lo mando. Ya muchos lo tienen. Entonces, para eso es esto, para hacer este complemento de academia. Entonces, al minuto 37 entró. Y ahí ustedes van a ver, minuto 37 y siguientes. Entonces, allí le hacen varias preguntas a la fiscal. Vamos a avanzar un poco. A ver, le hace varias preguntas y ella empieza a relatar qué había sucedido. Démosle un poquito de avance a la cosa. Ahí la identifican, se presenta. Bueno, adelantémoslo. ¿Conoció al señor Juan Antonio Castrillón, por favor? Sí, señora. ¿Quién es el señor Juan Antonio Castrillón? Minuto 38:57. Juan Antonio Castrillón era mi esposo. ¿Cuánto tiempo usted tuvo de relación con el señor Juan Antonio Castrillón? Más de 2 años. ¿Manifiesta este despacho usted permanecía, la convivencia usted era permanente? Sí, señora. Señora Jenny, indique por favor al despacho, lleve su memoria a la fecha 21 de diciembre del 2016. ¿Usted recuerda qué hechos ocurrieron relevantes el 21 de diciembre? Pregunta de diga cómo y cuándo. La voy ubicando en contexto. Sí, señora. Sí, recuerdo. Diciembre de 2016, ¿no? Manifieste este despacho, por favor, qué hechos ocurrieron en esa fecha. Le va sacando. Perdón, no entendí la pregunta. Mi pregunta, usted manifestó que recordaba, le pregunté que si recordaba la fecha del 21 de diciembre del 2016. Sí, señora, sí recuerdo. Entonces, mi pregunta es, ¿usted recuerda qué hechos ocurrieron en esa fecha, por favor? Sí, señora. ¿Nos puede hacer un relato de esos hechos, señora Jen? Sí, señora.
comienzo. Listo, nos encontramos en Roldanillo, tenemos una casa allá y nos vinimos para acá para pasar vacaciones con los niños y además el hijo de él también venía. Ese día nosotros llegamos, el 20 llegamos acá a Cali. Él me dijo a mí que iba a cuadrar, él era prestamista, iba a cuadrar con el señor Mina y con John. Entonces, ese día nos fuimos para un centro comercial, estuvimos ahí todo el día. Él hizo una llamada desde el carro, llamó al señor John y le dijo que lo esperaba por la mañana a las 7:20, ni un minuto más ni un minuto menos. No dijo nada más. Nos fuimos para la casa, todo transcurrió normal. Nos acostamos, él salió a la 1 de la mañana que el hijo llegaba del batallón. Luego a las 7 él se levantó, fue al baño. Escuchen. Después de eso, él se iba a sentar a hablar conmigo. Él miró el celular, se iba a sentar a hablar conmigo y en ese momento el señor Mina llegó en la moto, pitó. Él se asomó, mi esposo se asomó por la ventana y me dijo, llegó Mina. Yo lo veía tan normal porque eso pues casi siempre ocurría, ¿no? Llegaba Mina y listo. Él llegó, salió del cuarto donde estábamos, que es en un segundo piso. Él salió del cuarto y al ladito queda pues la puerta. Él abrió la puerta y lo saludó. ¿Qué hubo, mijo? Mira, le pasó un casco, porque él dijo, lo voy a poner acá. O sea, como el cuarto queda tan cerquitica donde está lo de la puerta. La costumbre de él era simplemente dejarle la puerta abierta, que Mina entraba, Mina cerraba la puerta y se iban para el tercer piso. En el tercer piso ellos cuadraban. Pero ese día yo me quedé acostada. Mi esposo abrió la puerta, los saludó y luego se metió al baño porque escuché que la llave del baño sonó, la llave del lavamano sonó. Mina no entró, que fue lo que me llamó a mí la atención, que Mina no entró como era de costumbre entrar. En ese momento yo me puse a pensar que porque si Juan había citado a este señor a las 7:20, ni un minuto más ni un minuto menos, porque había llegado Mina primero, si Mina siempre llegaba de segundas para cuadrar, porque con Mina se demoraba mucho más. Mina no entró. Yo de todas maneras estaba escuchando porque por ahí es un paso obligatorio, no hay sino una sola puerta, es un paso obligatorio pasar por donde yo estaba. Él, al quedarse ahí, yo dije, ve, tan raro, Mina no entró. Luego Mina llamó durísimo a Juan, le dijo, él le decía Jota, le dijo, Jota, ¿usted conoce a este muchacho que viene a que le cambie un billete de 50? Yo ahí mismo miré mi celular y yo dije, un billete de 50 a esta hora, por Dios, y me tiré de la cama, miré por la ventana, que prácticamente pues la ventana no me van a ver ahí porque eso es espejo, o sea, por fuera no ven nada hacia adentro, pero yo sí puedo ver todo absolutamente por fuera. Yo corrí la cortina, me paré en la ventana y veo que Mina está enfrente del otro señor, hablando con un señor de camisa roja, están hablando. Y yo dije, mismo me tiré, porque yo dije, o sea, demasiadamente misterioso un tipo, ir a un segundo piso, a cambiar un billete de 50, Mina a cuadrarle, Mina tenía la plata, tenía que cuadrar en ese día,
¿por qué no le cambió el billete? Juan sale del baño. En ese mismo momento yo me tiro por encima de la cama a avisarle a Juan que había otro tipo ahí, que no se asomara, demasiadamente sospechoso para mí. Y en ese momento le disparan, le hacen el primer disparo. Le hice señas a Juan que entrara al cuarto donde yo estaba, yo me quedé parada en la puerta. Le hice señas de que entrara. Juan no entró, sino que él siguió al tercer piso, subió corriendo y detrás se fue el otro tipo. Yo lo único que pude hacer es salir corriendo en auxilio de los niños que habían ahí. No quería que los niños salieran también. Cuando yo salgo, el hijo de Juan también sale de ahí del cuarto. El tipo baja súper rápido y se encuentra con Gustavo. Gustavo es el hijo de Juan. Ellos dos, pues Gustavo se fue persiguiendo a ese muchacho y yo, pues como estaba al auxilio de los niños, yo ahí mismo también subí al tercer piso a saber qué había pasado, qué era todo lo que había pasado. Ya Juan estaba muerto. Luego llegó la policía, me hicieron unas preguntas, yo contesté a sus preguntas. Como antesito de las 8 llegó el otro trabajador que supuestamente tenía que estar a las 7:20. Cuando el otro trabajador llega, yo le dije, ¿dónde está Mina? ¿Dónde está Mina? Y John me responde, acabo de llegar conmigo. Y le dije yo, mentiroso, Mina estaba aquí, Mina llegó aquí. Y me dijo, ay, él está ahí afuera. Ahí, inmediatamente yo no salí, sino que me fui al tercer piso, ahí hay un balcón. Yo me asomé al tercer piso con un policía y le dije, apenas lo vi, yo mismo lo señalé y le dije, él es Mina. La policía lo capturó. Mina, en el momento que me ve, que él voltea a mirar hacia arriba, se manda las manos a la cabeza de esta forma. Y yo inmediatamente bajo y le digo a la policía, y detengan también a John. Detengan también a John. La policía me pregunta el por qué. Yo le digo que John debió haber llegado primero. John era el primero que cuadraban y John llegó de segundas, y diciéndome que había llegado con Mina cuando eso no era cierto. Ya eso fue lo que pasó el 21. Bueno, stand-by. Ese es el contexto de lo que la fiscal pregunta. Ahí. Yo les voy a decir algo más aquí antes de continuar, y creo que el formato pues no me va a dar sino por una parte, y seguimos la segunda, mi intervención con las objeciones a ese interrogatorio. Es que la casa aquí en Cali está ubicada esa residencia al nororiente, y entonces esas casas, esta es de 3 pisos, se accede subiendo unas escaleras al segundo. Ellos están en el segundo piso. La habitación donde está Jenny y su esposo, el señor J o Juan, da vista hacia la calle, y una ventana, como ella va a decirlo, un cristal que se ve hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se ve. Entonces,
Después viene el tercer piso, por eso se hablan de 3 niveles. El sicario entra, le dispara, como dice ella, la primera ocasión en el brazo, que es cuando le dice que entre, pero él sigue para el tercer nivel, sigue el sicario y allá lo remata. Luego baja, creo que según parece, el sujeto corre y en la esquina lo estaba esperando otro, el conductor de otra moto, y huye. Mina está afuera, sí, y de moto que había llegado. Ustedes escuchan que el casco lo recibió el señor, le abrió porque él lo vio, que ingresó, le abre, ingresa, pero parece ser que se queda en la parte externa, que es cuando la señora dice que lo vio con el de la camisa roja, que le decía y escuchaba que le cambiaron billete de 50. Que por qué no lo cambió si él traía un dinero, porque eso es lo que va a decir más adelante, 8 millones de pesos para el cambio de lo que habían recogido, porque ya llevan una semana paseando y que han regresado solamente para atender a los dos que le recogían ese dinero gota a gota, o préstamo conocido como gota a gota. John debía llegar a las 7:20 según esa señora, y Eduardo un poco después, que con él se quedaba más tiempo, según haciendo las cuentas, que demoraba más el señor, que por eso entonces, ¿cómo es posible que llega primero Eduardo Mina a las 7:20 y que después vio a Johnny? Él le dice, no, es que llegó junto con Eduardo, y ella dice que mentiras, porque había visto ya a Mina allí. Es más o menos esa la situación, pero pues es para establecer entonces un testigo clave para establecer coautoría, división de trabajo, cuestión de tema de acuerdo común, cuál fue el aporte esencial en esa división de trabajo, si es que Mina no estaba armado, él no lleva arma de fuego, él queda afuera, cuando el sujeto entra y dispara y sale después, pues él queda pasmado del susto, dice, en la parte externa, no sale a perseguirlo. Cuando el hijo el del señor estaba prestando el servicio militar, llegó a la 1 de la noche, como dice la señora, lo recibió, y él, al escuchar los disparos y ver a su padre muerto, sale detrás del sicario, y es cuando le dice a Mina que le preste o que se van en la moto, pero estaba Mina muerto del pánico, y el Gustavo sale a tratar de alcanzarlo, pero huyen en esa moto y nunca más volvieron a saber de esas personas. Entonces estaban en esa habitación el hijo del señor Gustavo, que responde al nombre de Gustavo, que prestaba el servicio militar y había llegado esa noche, estaba la señora, el señor Juan, víctima, y unos menores solamente. Entonces es aquí donde ya el tiempo es muy rápido, y este formato apenas me da 32 minutos, pero bueno, porque necesito mostrarles el video del celular. Entonces, y además el audio es mejor pero entonces en esta segunda sesión voy a tratar mostrarles, o que ustedes vean y escuchen ya más adelante, cuando la fiscal hace preguntas repetidas, hace preguntas sugestivas, entonces me toca objetarla. Y de hecho, el doctor Nazario, por allá, si ustedes adelantan al minuto, a la 1 hora 06 minutos punto 12 segundos. Señora fiscal, evite hacer preguntas sugestivas. Está en el directo, reformule la pregunta, porque yo le había hecho le objeté, porque ella le ponía respuestas en la pregunta. Entonces, para que ustedes comprendan que en el directo, el interrogatorio de quien ofrece el testimonio son preguntas abiertas de diga, cómo, cuándo y dónde, y así entonces hay que ir construyendo. Y voy a hacer un stand-by aquí, pero comparándolo con el primer testigo del caso de Johnny Leal, ustedes vieron al fiscal
en el tema de sentar las bases, porque ese es un testigo investigador que encontró evidencia física al interior de la habitación allá en La Calera donde fueron asesinadas estas dos personas. Y para ello entonces el fiscal tiene que hacer unas preguntas, no solamente poner en contexto a la audiencia pública sobre lo que ocurrió, sino también sobre lo que encontró. Acá la señora, en el caso de Eduardo, pues no es testigo de acreditación ni va a introducir ninguna evidencia física, es un testigo de visu. Algunas cosas escuchó, pero vio porque estaba allí en el lugar de los hechos. Y ella dice, ya mi contrainterrogatorio, pues será otra cosa en el otro capítulo que va más adelante, porque voy a agotar primero el del directo y después el contrainterrogatorio. Y me va a servir como modelo de ejemplo casuísticamente este caso de Eduardo Córdoba, puntualmente. No el de Isidoro, ese dejémoslo ahí, pero porque el tema de Isidoro fue el síndrome de alienación parental, un tema que discutí allí diferente. Este es otra cosa muy aparte. Entonces dejo hasta aquí, permítanme, suspendo y sigo con la otra sesión. Ok, vayan tomando atenta nota. Solicíteme en el seminario mescobar1961@hotmail.com.